Super Crack Estrella presenta. El fantasma sombra que aparece en Google Maps fue vista frente a un bloque de apartamentos en El Cairo. La extraña criatura con forma de sombra que aparece en Google Maps fue vista frente a un bloque de apartamentos en El Cairo, Egipto. La extraña imagen fue causada por una sombra frente a un bloque de apartamentos de 6 pisos en El Cairo. El usuario de las redes sociales que hizo el extraño hallazgo afirmó que parecía un fantasma musculoso. Tuiteó: "Encontré un maldito fantasma en Google Earth". La figura inusual fue capturada en una calle residencial cerca del Aeropuerto Internacional del Cairo. La herramienta de búsqueda en línea ha desarrollado a lo largo de los años una reputación por detectar lugares espeluznantes e inusuales en todo el mundo. El lugar está cerca del Sheraton en Egipto, El Cairo. En 1915, el egiptólogo Gastón Maspero publicó una traducción de una antigua historia de fantasmas de Egipto, posiblemente situado en Luxor, antigua Tebas, que fue descubierto en 4 piezas de cerámica. En la historia, un fantasma de un hombre momificado, dice un alto sacerdote del dios Amón sobre su estado actual. Dice el fantasma: "Crecí, y yo no vi los rayos del sol, no respiré el aire, pero la oscuridad estaba delante de mí todos los días, y nadie vino a buscarme". Traducción de Maspero. El fantasma parece quejarse de algún accidente que le ha sucedido a sí mismo o a su tumba, pero no puedo entender cuál es el tema de su insatisfacción, escribió Maspero. Los antiguos egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte, y crearon una serie de hechizos llamado el libro de los muertos, que creían que les ayudarían a llegar a la otra vida. Curiosamente, el fantasma que muestro parece salir de los rayos del sol, algo que se parece mucho a lo que cuenta este relato de miles de años. La historia es del año 1200 a.C. Según su costumbre, después del camino que había tomado, cruzó y alcanzó su casa, hizo preparar las futuras ofrendas diciendo: "Te proporcionaré con todo tipo de cosas buenas cuando vaya al lado oeste". Subió al tejado e invocó a los dioses del cielo y los dioses de la tierra, del sur, norte, oeste y este, y los dioses del inframundo, diciéndoles: "Envíame ese espíritu prestigioso", y así vino y le dijo: "Yo soy tú, quien ha venido a dormir durante la noche junto a la tumba". Entonces el sumo sacerdote de Amón con semblable dijo: "Por favor, dime su nombre, el nombre su padre y el nombre de su madre, que puedo ofrecerles y hacerles que deba hacer en aquellos de su posición". El espíritu prestigioso le dijo: "Nebusemek es mi nombre, Ankmen es el nombre de mi padre y Tamsas es el nombre de mi madre". Entonces el sumo sacerdote de Amón-Ra, rey de los dioses, con Semá, le dijo: "Cuénteme lo que quiera que yo haga por usted, y yo tendré un sepulcro preparado de nuevo para usted y tener un sarcófago de oro y madera de Avenús fabricado para usted, y descansará en él y habré hecho para usted todo lo que se hace para alguien de su posición". El espíritu prestigioso entonces le dijo: "Nadie puede sofocarse si está expuesto al viento invernal, hambriento sin alimento. No es mi deseo desbordar como la inundación, no viendo mi tumba, no la alcanzaría. Se me han hecho promesa". Ahora, tras él acabar de hablar, el sumo sacerdote de Amón-Ra, rey de los dioses, con Semá, se sentó y lloró junto a él con una cara llena de lágrimas, y se dirigió al espíritu diciéndole: "¿Qué tan mal le va sin comer o beber, sin envejecer o rejuvenecer, sin ver la luz del sol o inhalar brisas norteñas? La oscuridad es tu visión diaria, no se levanta temprano para irse". Entonces el espíritu le dijo: "Cuando estaba vivo sobre la tierra era el supervisor del tesoro del rey Mentuhotep, y yo era el teniente del ejército, habiendo estado a la cabeza de los hombres y cerca de los dioses. Hallé descanso el año 14, durante los meses de verano, del rey del Alto y Bajo Egipto, Mentuhotep. Él me entregó 4 vasos canopos y mi sarcófago de alabastro, y ha hecho por mí todo lo que se hace para alguien de mi posición. Me hizo reposar en mi tumba con su galería de 10 codos, verás, el terreno inferior se ha deteriorado y se ha desprendido, allí el viento sopla y agarrota la lengua. Ahora, como me has prometido, yo tendré un sepulcro preparado de nuevo para usted, ya son 4 veces las que se hará de acuerdo con ellos, pero, ¿qué debo hacer con las promesas que me acabas de hacer para que todas estas cosas logren ser ejecutadas?". Entonces el sumo sacerdote de Amón-Ra, rey de los dioses, con Semá, le dijo: "Por favor, expréseme un encargo adecuado que sea digno de hacerse para usted, y con seguridad lo tendré hecho para usted, o yo simplemente tendré 5 hombres, siervos, y 5 sirvientas, 10 en total, dedicadas a usted para verter libaciones de agua para usted, y tendrá un saco de farro entregado diariamente para serle ofrecido, y también el supervisor de las ofrendas verterá libaciones de agua para usted". Entonces el espíritu de Nebusemek le dijo: "¿Qué utilidad tienen las cosas que harían? A menos que un árbol se exponga a la luz solar, no necesita brotar ramajes, pero la piedra nunca envejece.
se desmorona, solo, a través. Entonces el sumo sacerdote de Amon-Ra, rey de los dioses, con Semá, le dijo: por favor, rey Nebepetra. Allí el sumo sacerdote de Amon-Ra, rey de los dioses, encargó a 3 hombres, cada uno, y él cruzó y subió. Los hombres buscaron por la tumba cerca del templo sagrado del rey Nebepetra, el hijo de Ra, Mentuhotep, y lo encontraron, en él, estando a 5 codos de distancia a través de la calzada del rey en Deir el Bahari. Entonces bajaron a la ribera y ellos volvieron al sumo sacerdote de Amon-Ra, rey de los dioses, con Semá, y lo encontraron oficiando en la casa del dios del templo de Amon-Ra, rey de los dioses, y les dijo: con suerte habéis vuelto habiendo descubierto el excelente lugar para hacer al espíritu Nebusemet perdurar en la eternidad. Entonces sus 3 hombres le dijeron con una voz: hemos encontrado un lugar excelente para hacer perdurar el nombre del espíritu prestigioso, y por ello se sentaron en su presencia e hicieron una fiesta. Su corazón se alegró cuando se lo contaron, hasta que el sol ascendió desde el horizonte. Entonces llamó al canciller del estado de Amon-Menkau y le informó sobre su proyecto. Volvió al ocaso para pasar la noche en y él. Para los egipcios, los fantasmas eran un elemento más de la naturaleza y una continuación de la vida. Sus ritos buscaban no dejar a ninguno insatisfecho, es decir, no darles motivos para volver. Si había sido juzgado favorablemente por Osiris, sería así, pero el cumplimiento inadecuado del sepelio, la destrucción o el saqueo de la tumba lo enfurecerían. La tumba era el hogar del espíritu, pero si ésta se olvidaba o no se cumplían los ritos de recuerdo, no encontraría la paz. La aparición de un espíritu no era una buena señal, salvo que fuera invocado por alguna razón, como encontrar consejo para una decisión importante, o apareciese en un sueño. Incluso en esos casos, un vidente actuaba tanto dentro como fuera del templo y los ritos funerarios para facilitar el encuentro entre el vivo y el fallecido o interpretar los sueños. Lo hacían por medio de oráculos y magia, cartas a los muertos, sueños y otras formas de adivinación. En la historia, el sumo sacerdote no usa una intermediaria. La petición de ayuda del fantasma muestra la importancia que tenía el cuidado de las tumbas. El sumo sacerdote no le muestra temor, sino que le ofrece su ayuda como a cualquier otra persona, con el respeto que requiere alguien que ha muerto, aunque el respeto es común a todos los fallecidos. En este caso se trata de un teniente del faraón Mentuhotep II o Nebepetra Mentuhotep, c. 2061-2010 a.C., que unió Egipto bajo el gobierno tebano, fundó el Imperio Medio y tiene su tumba en Deir el Bahari. En algunas traducciones, Mentuhotep II es sustituido por Rahotep, c. 1580-1576 a.C. Pero entonces el fantasma no podría haber muerto en el año 14 de su reinado, aunque pudo confundirlos porque, según una estela en Coptos, también se le atribuyó la unificación de Egipto con gobierno en Tebas durante la ocupación del Bajo Egipto por los Hicsos. Como se puede apreciar, es una historia didáctica sobre el respeto a los muertos, no tratando al fantasma como una amenaza que combatir. El fantasma teme desaparecer porque no tiene un hogar donde contener su espíritu y le expresa su preocupación porque su tumba no puede reconstruirse con buena voluntad y promesas. De la misma manera que un brote no crece sin luz del sol, aunque la historia está inconclusa, se entiende que Nebusemet recuperó la paz con su Emebi el fantasma, historia de fantasmas del antiguo Egipto. Así que al final se confirma que hay otros mundos, pero están en este, al menos a la hora de pagar, y eso ha sucedido así desde que el mundo es mundo y existen, o no, los fantasmas, una presencia que ha intrigado al hombre, se ha pegado a él y se ha metido incluso en sus casas, desde el antiguo Egipto a la era victoriana y Netflix y en todas las culturas. Algo habrá cuando tanta diversidad se ha puesto de acuerdo a lo largo de la historia. Justo hace unas semanas el investigador del British Museum Irving Finkel presentó la representación más antigua conocida de un fantasma. Se trata de una tablilla babilónica del 1500 a.C. que había pasado desapercibida durante 2 siglos hasta que al investigador se le ocurrió sostenerla frente a una lámpara. El ritual. El exorcista debe confeccionar una figura de hombre y otra de mujer, preparar 2 vasijas de cerveza y al amanecer pronunciar unas palabras invocando al dios mesopotámico Shamash. De esta forma, el espíritu pasaría a una de las figuras. De pronto en la parte donde no se apreciaba ninguna escritura aparecieron, nunca mejor dicho, unas figuras, una mujer joven que lleva atado a un hombre mayor, con la intención de devolverlo al inframundo.
Y es que el texto que acompaña a los dibujos explica cómo deshacerse de una presencia no querida. El exorcista debe confeccionar una figura de hombre y otra de mujer, preparar 2 vasijas de cerveza y al amanecer pronunciar unas palabras rituales invocando al dios mesopotámico Shamash, responsable del otro lado. De esta manera, el espíritu pasaría a una de las figuras. De lo que haya que hacer con las bebidas no se habla, pero sí añade a la tablilla una frase final inquietante: no mirad atrás. Con menos material se han rodado películas. Los fantasmas, o la creencia en ellos, llegaron a las distintas civilizaciones para quedarse, aunque todas han hecho lo posible para librarse de los espíritus, y es a través de estos rituales que podríamos llamar de desinfección que conocemos sus leyendas en las culturas antiguas. En la práctica totalidad de ellas la creencia en una vida después del fallecimiento era fundamental, y ello se traducía en la existencia de espíritus o fantasmas que volvían del reino de la muerte por alguna razón, generalmente para reparar una ofensa o un mal que pudieron sufrir en vida, como una muerte violenta, o, tras su óbito, no llevándole ofrendas, no proporcionándole un funeral adecuado o no haber recuperado su cadáver. Todas estas circunstancias impedirían que el fallecido pudiera descansar en paz. El dibujo en una tablilla de arcilla representa a un fantasma masculino barbudo, aparentemente gruñón, que una mujer lleva al inframundo con una cuerda. Un ritual grabado junto al boceto explica que la solución para eliminar a los molestos fantasmas masculinos es darles un amante. Mientras examinaba tablillas relacionadas con fantasmas en las bóvedas del Museo Británico de Londres, Irving Finkel, curador principal del Departamento de Medio Oriente del museo, descubrió el dibujo y tradujo el ritual que lo acompañaba. Según informa The Guardian, Finkel dijo: este ritual se llevaría a cabo, creo, en el caso de un persistente fantasma doméstico, probablemente familiar, que se estaba volviendo más allá de una broma, y mucha gente se asustaba y no quería que continuara. El Museo Británico adquirió la tablilla en el siglo XIX, junto con miles de otras tablillas de Babilonia, una antigua ciudad a unos 100 kilómetros al sur de Bagdad en la actual Irak. Las tablillas dan una idea de cómo era la vida en Babilonia y la región más amplia, llamada Mesopotamia. La tablilla es lo suficientemente pequeña como para caber en una mano y falta al menos la mitad. Finkel sabía que el texto cuneiforme de la tablilla, un antiguo sistema de escritura del Medio Oriente, describía un ritual de fantasmas, pero no examinó la tablilla correctamente hasta que comenzó a investigar para su nuevo libro, The First Ghosts o los primeros fantasmas o Derry Stoughton, 2021, que se publicará el 11 de noviembre. Tras una inspección más cercana, Finkel encontró el fino dibujo, que apenas es visible a simple vista, e identificó al fantasma y a la mujer. La imagen sirve como ayuda visual para el ritual de exorcismo, que habría sido realizado por un exorcista. El ritual instruye al lector a hacer figurillas de un hombre y una mujer, y equiparlas con artículos específicos, incluyendo provisiones de viaje para el hombre y muebles para la mujer. Las figurillas deben ser enterradas juntas al amanecer mientras el exorcista recita un hechizo. El hechizo de la tablilla está incompleto, pero comienza llamando al dios del sol Shamash, que era el responsable del movimiento de los fantasmas hacia el inframundo. Este no fue un ritual simbólico, sino literal, dijo Finkel. El exorcista estaba destinado a transferir al fantasma a una estatuilla para que pudiera pasar con la bendición de Shamash. La última línea del ritual advierte: no mires hacia atrás. Finkel cree que esta advertencia estaba destinada a las figurillas cuando entraron en el inframundo, pero no puede estar seguro. Quizás el mensaje estaba destinado al exorcista cuando dejaron las figurillas. El fantasma de la momia de Amen-Ra. Las momias, los jeroglíficos, la fascinación de los descubrimientos arqueológicos, los misterios de las pirámides. La historia de Egipto desprende un halo de leyendas y misterios que envuelve a su tierra de un misticismo casi sobrenatural. Todos habremos oído alguna historia cautivadora en la que la eternidad de los siglos ha guardado un secreto maldito solo destapado con el hallazgo de un descubridor. La historia de un secreto maldito es la que hoy os descubrimos. Aquel año de 1500 a.C. Amen-Ra, princesa de Egipto, tras morir, fue momificada y enterrada en un sarcófago acorde a su grado de realeza y a su tradición religiosa, en las orillas del Nilo, en Luxor. Así permaneció durante 34 siglos, ocultos a los ojos humanos, descansando para la eternidad, hasta que en el siglo XIX, durante unas excavaciones se encontró su ataúd. Amen-Ra despertaba de su largo sueño y, con ella, su maldición. Aquel sarcófago, con su momia, se vendió al mejor postor, un grupo de amigos ingleses. El primero de ellos, nada más recibir su nuevo objeto de colección, se marchó, ante los ojos atónitos de todos, andando en dirección al desierto.
Sin más palabras, con la mirada perdida, paso tras paso, se adentró en las arenas ardientes, de él jamás se volvió a saber más, por lo que se supone acabó perdiéndose en el desierto. El segundo de los compradores sufrió un accidente y le amputaron un brazo, mientras que el tercero perdió todo su dinero y acabó indigente, vagando por las calles de Londres. El siguiente rastro que se conoce de aquella momia de Amen-Ra la sitúa en Inglaterra, donde una familia adinerada la añadió a su colección. La maldición, o el castigo de la princesa, no tardaría en llegar también a esta familia. 3 de sus miembros perdieron la vida en un trágico accidente, e incluso perdieron la casa en un incendio. Los accidentes se sucedían uno tras otro, e incluso los transportistas que trasladaron el sarcófago al Museo Británico, murieron. Las leyendas, las extrañas historias, estaban en boca de todos, más aún cuando el espíritu de Amen-Ra comenzó a expresarse. Sollozos, gritos, golpes y arañazos rompían el amenazador silencio de la noche en el museo. Los objetos, por la mañana, amanecían cambiados de sitio. Uno de los vigilantes nocturnos murió, e incluso uno de los visitantes del museo que se había atrevido a tocar el sarcófago, perdió un hijo al día siguiente de la visita. Escondieron el sarcófago en lo más profundo de los sótanos del museo, pero aún así, los sucesos extraños no se detenían. Cierto periódico quiso hacer un reportaje, por lo que mandaron un fotógrafo. Cuando este reveló la foto, una aparición fantasmal apareció en ella mirándolo fijamente. Aquella mirada, aquellos ojos fijos en él. El fotógrafo se suicidó al día siguiente. El museo acabó por deshacerse del sarcófago, pero curiosamente su rastro se perdió. Nadie supo nada más de Amen-Ra salvo que una experta psíquica, Madame Blavatsky, cuando lo vio y analizó, se aterrorizó al descubrir la maldad que encerraba. Dicen que, comprada por unos americanos, la quisieron llevar a Estados Unidos, y dicen esas nuevas historias que Amen-Ra inició su viaje a Norteamérica en abril del año 1912, sí, aquel barco en el que dicen iba aquella momia, era el Titanic, aunque de esto último no hay ninguna confirmación. Hoy, nadie sabe dónde está. Nadie conoce dónde reposa Amen-Ra y si finalmente descansa ya para siempre. Los antiguos egipcios no manejaban el concepto de fantasma como lo hacemos hoy en día. Sin embargo, dentro de su esquema sí creían en el alma y en cómo ésta podía regresar del más allá para molestar a los vivos. Los antiguos egipcios creían en el mundo de los espíritus. Para los egipcios el cuerpo estaba formado por 3 componentes fundamentales: el Ka, Ak y el Ba. El Ka se refería a la energía vital y era representada como una sombra negra. Por otra parte, el Ak podría definirse como una fuerza sobrenatural, el cual era representado con el pájaro ibis. Por último, el Ba se refería a algo parecido a lo que hoy en día nosotros conocemos como el alma. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, de allí la importancia de cumplir a cabalidad con todos los ritos funerarios necesarios, ya que solo de esa manera podría garantizarse el descanso eterno del fallecido. Salvaguardar los componentes Ka, Ak y Ba era fundamental para poder traspasar el mundo de los muertos con éxito. Si por alguna razón no se cumplían con todos los ritos funerarios, el espíritu podría regresar a molestar a los que en vida eran sus seres más cercanos, aunque en algunos casos estas almas en pena podrían regresar a nuestro mundo sin motivo aparente. Tal es el caso de un testimonio encontrado en un papiro en el que se puede leer el caso de un hombre que le reclama a su difunta esposa el por qué lo está atormentando si él en vida hizo todo lo posible por complacerla. Al excelente espíritu de Ankiri: ¿qué crimen cometí contra ti para haber llegado a esta miserable situación en la que me encuentro? ¿Qué es lo que te he hecho? Lo que tú has hecho es poner la mano sobre mí, aunque yo no había cometido crimen alguno contra ti, desde que yo vivía como marido contigo hasta el día de hoy. ¿Qué hice contra ti que hubiera tenido que ocultar? ¿Qué es lo que hice contra ti? Lo que has hecho es que yo tenga que presentar esta acusación contra ti. ¿Qué es lo que te he hecho? Voy a presentar un litigio contra ti con palabras de mi boca ante la Eneada de dioses que está en Occidente, y se decidirá entre tú y yo, por medio de este escrito. ¿Qué es lo que te he hecho? El escrito anterior pertenece a una traducción en español tomada del libro Textos para la Historia Antigua de Egipto y se ha convertido en una de las evidencias más importantes que demuestran que los egipcios sí creían en la vida después de la muerte y de alguna manera también creían en los fantasmas, aunque por supuesto con otra clase de esquemas y definiciones que resultan mucho más complejos que los que manejamos hoy en día. Fantasma real. Jinete del Apocalipsis en Egipto. Un vídeo de fantasma real durante las protestas de Egipto a finales de enero de 2011, captó lo que muchos llamaron el jinete del apocalipsis. El vídeo fue difundido incluso en directo por la CNN y otras muchas cadenas de televisión por todo el mundo.
Instantes después inundó la red de internet con todo tipo de hipótesis, la que más fuerza consiguió fue la creencia de que la figura del fantasma en forma de jinete plasmaba el comienzo del apocalipsis que cita la Biblia. Según la descripción en la primera parte del capítulo 6 del Apocalipsis en el que detalla que un pergamino en la mano derecha de Dios el cual está sellado con 7 sellos, Dios abre los 4 primeros sellos liberando a 4 jinetes, el caballo blanco, rojo, negro y uno pálido, según la Génesis representan la victoria, la guerra, el hambre y la muerte, respectivamente. Al cuarto jinete, el de la muerte, se nombra como el jinete del Apocalipsis. Los jinetes aparecen con brevedad en el libro, la importancia de estos proviene de las representaciones artísticas y en general la gran influencia que tuvieron sobre la cultura de Occidente. Existen diversas teorías sobre la aparición del fantasma del jinete del Apocalipsis, la más sencilla y posible es que las imágenes fueran tomadas del interior de alguna edificación, siendo el reflejo del cristal de la ventana la que distorsiona las imágenes. En Enigmas y Misterios les colocamos el vídeo para que lo vean y saquen sus propias conclusiones. Es una de las apariciones de fantasma real más espectacular que se ha visto por todo el mundo. Es curioso que rápidamente se le bautizara como el jinete del Apocalipsis. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.